Crisis, lucha y dignidad. Crisis, lucha y dignidad. Era 10 céntimos por el... 10 céntimos. 10 céntimos por ahí. ¿Quién me da más de 10 céntimos? 20 céntimos. ¿Cuánto? 2 euros, señoras y señores. 2 euros me están dando. ¿Cuánto me dan por ahí? 5 euros. 5 euros a la una. ¿Cuánto? 7 euros. ¿Cuánto me dan por ahí? 10 euros, señoras y señores. Me están dando 10 euros. 10 euros a la una. 10, 20 euros. 10 euros a la una. Los que nos pegaron, aquí están. Los que nos pegaron, aquí están. Los que nos pegaron, aquí están. Somos esclavos progresistas. Nosotros somos un mercado de esclavos progresistas. Y por eso, de este esclavo, como somos un mercado de esclavos progresistas, de este esclavo no lo vamos a vender todo. No. Vamos a vender solamente la parte del paleoletal izquierdo en su sección derecha. Extraordinaria del mercado de valores, a ver si se admite la peseta con respecto al euro. Pero bueno, lo vamos a dejar en stand-by. Eso lo dejamos en stand-by, o mejor lo ponemos en el Facebook, y entonces los que quieran que la peseta valga, que ponga Magrado, y los que no, que pongan no Magrado. A ver, como ven, esto es un mercado de esclavos capaz de resolver cualquier problema en cualquier situación, hasta los problemas de ingeniería. Vamos a vender el cariño, vamos a vender el amor, vamos a vender la sensibilidad y la relación humana, todo eso que de alguna manera todos necesitamos, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a vender en nuestro mercado de esclavos. Eso no lo venden en la televisión ni lo venden en cualquier sitio, eso lo venden en un mercado de esclavos y nosotros lo vamos a vender ahora. Se sitúa aquí, a ver, esclavo, va la cosa. Bien, este esclavo sirve para todos, no solamente me da cariño, sino además de darnos cariño, nos da aporte técnico. Ven ustedes lo que es la globalización, lo que nos hace falta. Un esclavo que nos valga para todo, en cualquier situación. Bueno, a ver, esclavo, enseña la parte del cerebro. Esta es la parte del cerebelo donde se sitúa la sensibilidad y el buen gusto, el amor y el cariño. En fin, ahí vamos a tener un ser arrastrado, un mamón, alguien que nos va a estar haciendo la pelota todo el día. No hay límite, para esto no hay límite, porque ahora no vamos a vender un esclavo, ahora vamos a vender una esclava. Miren, ¿ven ustedes esta esclava? Bueno, pues esta esclava tiene 5 carreras, tiene 10 másteres, es una trabajadora increíble, la mejor trabajadora que ustedes puedan imaginar. Su jefe hace unos informes de ella. Bueno, como ama de casa no les voy a contar, lo tiene todo al día, hace la comidita, cuida de los niños, por una cosa increíble. La señora, para hacer un garbeo por ahí, vacila uno más que el francés con euro. ¿Cuánto? 10 euros, señores. Jolín, 10 euros. Sabe hacer la gama entera. Ya, bueno, ya nos dan 12 euros por ahí. A ver, ¿quién nos da más? 20 euros por la esclava. A ver, esclava. A ver, eleva la mirada, que te vean bien, esclava. A ver, ¿quién me da más de 20 euros? 20 euros, un poquito más de 20 euros, señoras y señores. ¿Cuándo iban ustedes a imaginarse en su vida que iban a poder comprar una esclava? Realmente, ¿cuánto? 30 euros, esto es emocionante. Estoy seguro que este hombre ha puesto todos los ahorros de su vida, los ha puesto en esta acción. Estoy por ahí. 50 y déjala libre. Toma ya 50. Estamos jugando al verdadero mercado que nos va a crear puestos de trabajo y nos va a sacar de la crisis, el mercado de esclavos. Así es que no podemos dinamitar la única propuesta social capaz de sacarnos de la crisis. Sigamos. Estaba por 30 euros. 30 euros a la una. 50 euros. Hoy es la reforma laboral, hoy son los recortes, hoy es el paro.
Mañana no sabremos lo que será, que esto sea verdad o que esto sea mentira, en parte depende de todas nosotras y de todos nosotros. Puede que llegue algún día donde no sepamos si somos esclavistas o si somos esclavos. Javier ¡Lucha y dignidad! ¡Lucha y dignidad! Estamos convocando una manifestación para el miércoles día 14 a partir de las 7 de la tarde en la Generalitat Valenciana. Y es por lo mismo de siempre. Estamos reivindicando los derechos humanos y reivindicando también el derecho a poder decidir. Que la Generalitat pague todo lo que debe y que los ciudadanos puedan decidir qué hostias hacemos en esta situación social. Vale, seguís con la concentración. Seguimos con la concentración Horario. todos los días a partir de las 12 de la mañana y luego a las 6 de la tarde es un momento especial que ahí tenemos permiso para sacar pancartas y no nos las dejan sacar. ¿Dónde es la concentración? Todo se hace en la plaza del Temple, frente a la Generalitat Valenciana.